Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien, al igual que sus familias. Vamos a ver, o a terminar, mejor dicho, de cerrar lo que es la unión covalente, ¿sí? Yo les había dicho que existían 4 tipos de unión covalente. Una que era la simple, donde se compartía un solo par de electrones, o sea que la fórmula desarrollada, ustedes ponían una linita, esperen que lo vamos a hacer en otro color, ¿sí? La unión covalente doble, donde se compartían 2 pares de electrones, por eso en la fórmula de molecular ustedes ponían 3 rayitas. La unión covalente triple, que si bien creo que no les di ningún ejercicio, existe, y es donde se comparten 3 pares de electrones, o sea que en la fórmula desarrollada dirían 3 rayitas. Y después lo que se llama la unión covalente dativa, ¿sí? ¿Qué pasa acá, en esta unión, en este tipo de unión covalente? ¿Sí? Esta unión se caracteriza por lo siguiente, ¿sí? El no metal, ¿sí? A excepción, menos, vamos a poner acá, menos el oxígeno, ¿sí? ¿Qué pasa? Tiene que tener el octeto completo, ¿sí? ¿Qué más tiene que pasarle? Ese no metal, excepto el oxígeno, tienen que sobrarle pares de electrones libres. No metal tiene que tener pares, y hago no electrones, sino pares, es decir, 2 electrones, ¿sí? Libres, es decir, sin compartir. Tiene que tener por lo menos 2 pares, tiene que tener por lo menos, bueno, 2 pares de electrones libres, ¿sí? Y tercero, esta unión dativa se da justamente con átomos específicamente de oxígeno, con oxígeno, ¿sí? Lo abrevio así es más fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Dativa quiere decir dar y no recibir nada a cambio. Por eso es muy importante que esta unión se realice después de que ese no metal complete el octeto, para que entiendan un poco ustedes esto. Vamos a hacer, por ejemplo, la unión entre el oxígeno y el nitrógeno, que creo que es el mismo ejemplo que había dado la otra vez, ¿no? Bien, sabemos que el oxígeno es del grupo 6A, por lo tanto tiene 6 electrones, y que el nitrógeno es del grupo 5A, es decir que tiene 5 electrones. Bien, ¿por cuál empezaba? Y por aquel que tenía más cantidad de electrones, o sea, por el oxígeno, porque era el primero que llegaba a 8, ¿sí? Entonces, empezamos. Ponemos oxígeno con 6 electrones. Ponemos al nitrógeno con 5 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Oxígeno toma 2 para llegar a 8. Este toma otros 2, porque también tiene que llegar a 8. Entonces se comparte. Acuérdense en que era compartir en igualdad de condiciones, la misma cantidad. Si el oxígeno pide 2, este nitrógeno puede pedir 3, no, lo máximo que puede pedir son 2. Entonces, toma 2. Se queda con 7. Le falta 1 para llegar a 8. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos otro átomo de oxígeno con 6 electrones, pero de este átomo
solo el nitrógeno tomará 1, que es lo que necesita para llegar a 8. ¿Sí? Como tomó 1, y él también tiene que completar el octeto, ¿puede tomar 2, que es lo que necesita? No, va a tomar 1. El otro, que le falta para completar el octeto, se lo va a pedir a otro átomo de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, ponemos el otro átomo de nitrógeno y le pedimos uno prestado. Hasta ahí, estos 3 átomos que están enlazados completaron el octeto. Ahora me falta el nitrógeno. El nitrógeno tiene 5, para llegar a 8 le faltan 3. A este oxígeno le pidió uno prestado. Le dio, perdón, uno prestado. Entonces puede tomar solo 1. Entonces ahora se queda con 6. Entonces, ¿qué hacemos? Viene otro átomo de oxígeno con 6 electrones. Me fui, perdón. Me copé con las cruces. Con 6 electrones y le va a pedir los 2 que le faltan para completar el octeto. A este oxígeno también le faltan 2. Entonces, ¿qué hace? Justo, le pedimos 2, podemos tomar 2. Quedan todos con 8. ¿Ven que ahí completaron todos los átomos el octeto con su número 8 en electrones? Fíjense en lo que les digo ahora de la unión dativa, ¿sí? ¿Ven el átomo del no metal que no es el oxígeno, o sea, de el nitrógeno? ¿Tiene pares de electrones libres? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Sin enlazar, sin que estén enlazados. Sí, fíjense en que acá arriba les quedan pares de electrones libres, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Como estos 2 átomos de nitrógeno completaron su octeto, tienen pares de electrones libres, ¿sí? Estos átomos son muy buenos. Entonces, ¿qué hacen? Como ellos ya están tranquilos con su octeto terminado, o mejor dicho, conformado, esos pares de electrones que tienen libres se los prestan a átomos exclusivamente de oxígeno para que esos átomos de oxígeno completen su octeto. ¿Sí? ¿Por qué a los átomos de oxígeno? Y justamente porque el oxígeno es el que está en mayor abundancia, ¿sí?, en la naturaleza, y justamente entonces todos los compuestos, la mayoría de los compuestos que surjan, la mayoría son oxigenados, contienen muchos átomos de oxígeno. Entonces, por eso es la cuestión que siempre la unión dativa es con el oxígeno y no con otro elemento. ¿Sí? Para que entiendan un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Como tiene pares de electrones libres, ¿sí? Primera indicación. Segunda, ¿completó el octeto? Sí. ¿Es oxígeno? No. Entonces, ¿puede formar uniones dativas? Sí. ¿Qué va a pasar acá? Van a adicionarse átomos de oxígeno, los voy a hacer en otro color, así los ven, ¿sí? Va a venir un átomo de oxígeno con 6 electrones, pero ¿qué pasa? Como este átomo de nitrógeno ya completó su octeto, los va a prestar, pero sin recibir nada a cambio. Por eso se llama dativa. Dativa quiere decir dar sin recibir a cambio, ¿sí? Entonces, justamente la unión dativa es la que va a surgir cuando el no metal, a excepción del oxígeno, ¿sí?, complete su octeto, le queden pares de electrones libres, entonces pueda dar ese par de electrones libres en unión dativa al átomo de oxígeno. ¿Por qué tienen que ser par? Vieron que yo acá les había dicho que tienen que ser pares, 2 electrones, porque el oxígeno completa su octeto únicamente con 2. Entonces, ¿me sirve que ese átomo de ese no metal tenga un solo electrón libre? Y no, la unión dativa no la va a poder conformar nunca, ¿sí? Siempre tienen que ser pares libres para dárselos a un átomo de oxígeno sin pedir nada a cambio, para que ese átomo de oxígeno que se adiciona complete rápidamente su octeto. Entonces, lo voy a encerrar así. ¿Ven que en la intersección de los círculos, a ustedes siempre, hasta ahora, les quedaban aportados, o les quedaban, mejor dicho, círculos y crucecitas?
O sea, los electrones aportados tanto por un átomo como por el otro, ¿ven? Acá 2 circulitos, 2 crucecitas. Acá un circulito, una crucecita. Un circulito, una crucecita. 2 circulitos, 2 crucecitas. ¿Ven que siempre en la intersección es como que quedaban de los dos? Ahora fíjense qué pasa con la dativa. ¿Qué me queda en la intersección? Solamente los aportados por el átomo, en este caso de nitrógeno. ¿Ven? Solamente los circulitos. No me quedan crucecitas. Entonces esto me da a entender que estoy frente a una unión dativa. ¿Sí? Se da y no recibimos nada a cambio. ¿Por qué? Porque el octeto ya está conformado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo acá tengo 2 átomos de nitrógeno. Entonces, si uno hace unión dativa, el otro también. Tienen que quedar equilibrados en la molécula. Lo que hace uno, lo hace el otro. No hace uno sí, el otro no. Entonces, si este átomo de nitrógeno realizó una unión dativa, este otro también va a realizar una unión dativa. Bueno, lo voy a poner acá medio costado. Entonces voy a poner un átomo de oxígeno con sus 6 electrones y va a tomar 2 prestados. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa acá cuando yo quiero hacer lo que sería la fórmula desarrollada? Me va a quedar oxígeno, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, oxígeno, oxígeno y oxígeno. ¿Ven? Lo pongo en el mismo orden que lo hice en la molécula, en la fórmula de Lewis. Acá, ¿cuántos electrones están compartiendo? 2. Entonces es una covalente doble. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? 2 rayitas. Acá, ¿cuántos electrones están compartiendo? 1 cada uno. Entonces voy a hacer una rayita porque se trata de una unión covalente simple. Acá, lo mismo. Una rayita porque es una unión covalente simple. Y acá, están compartiendo 2 pares cada uno. ¿Sí? Entonces, estamos frente a una unión covalente doble. Ahora, ¿qué pasa acá con estos 2 oxígenos que sabemos que hacen unión covalente dativa? Dijimos que es dar y no recibir nada a cambio. Entonces se va justamente a graficar con una flecha del elemento que da al que recibe. El nitrógeno da al oxígeno, ¿sí? El nitrógeno da al oxígeno. Al poner la flecha ya se sabe que son 2 electrones, un par de electrones, ¿sí? ¿Ven? Entonces la flecha no es que voy a poner 2 flechas porque son 2 electrones, no. Voy a poner una flecha que simboliza justamente el par de electrones que es cedido o compartido sin dar nada a cambio hacia el oxígeno. Así quedaría la fórmula desarrollada. ¿Sí? ¿Qué pasaría con la fórmula molecular? ¿Sí? Nitrógeno primero, oxígeno segundo. Nitrógeno, ¿cuántos tengo en la molécula? 2. Oxígenos tengo 1, 2, 3, 4, 5. Bien, esa sería la fórmula molecular. Ahora bien, vamos a lo que es la ecuación. ¿Sí? Sería nitrógeno, como está en estado gaseoso, no tengo acá a mano la tabla periódica, pero está en verde, le ponemos el 2. Más el oxígeno, que también está en estado gaseoso, entonces le ponemos subíndice 2. Que justamente se unen para formar a este compuesto cuya fórmula molecular es nitrógeno 2, oxígeno 5. Bien. ¿Cómo balanceamos esto? El nitrógeno está balanceado. Tenemos 2 de un lado, 2 del otro. El problema es el oxígeno, que de acá tenemos 5 y de acá tenemos 2. ¿Sí? Entonces, buscamos factor común. ¿Cuál es el factor común entre, el múltiplo? Un múltiplo. ¿Cuál es un número que es múltiplo de 2 y de 5? ¿Sí? El 10. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me da 10 de resultado? 5. Entonces, acá, ¿qué voy a poner? Un 5. 5 por 2, 10. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 10 de resultado? 2. Entonces, ¿qué voy a poner? Lo voy a poner acá adelante.
Acuérdense que ahora voy a multiplicar a ambos. 2 por 5, 10. Perfecto. El oxígeno se equilibró. Ahora el problema lo tenemos acá, porque nitrógenos, ¿cuánto nos quedaron? 2 por 2, 4. Y acá teníamos 2. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me da 4 de resultado? 2. Entonces ponemos el 2. 2 por 2, 4. Ahí me quedó la ecuación balanceada. Y ahora bien, y acá viene la cuestión también de esto nuevo, que es el nombre. ¿Sí? Nombre. Nosotros vamos al nitrógeno. Si nos fijamos en las valencias del nitrógeno, vamos a encontrar, yo les dije que tacharan todas, excepto el 3 y el 5. ¿Sí? Si actuaba con la valencia menor, o sea, la terminación que le íbamos a poner es oso. Si actuaba con la valencia mayor, la terminación que le íbamos a poner iba a ser ico. ¿De qué dependía esto? Esta valencia me decía la cantidad de electrones que tenía enlazados ese nitrógeno en esta estructura de Lewis, ¿sí? Hasta ahora habíamos visto que tenía 3, ¿sí? Por eso nos había quedado en la clase anterior en óxido nitroso. ¿Qué pasa ahora? De los 5 electrones que tiene el nitrógeno, ¿cuántos tiene enlazados en la estructura de Lewis? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene los 5. De los 5 tiene los 5. 2 en unión doble, 1 en unión simple y 2 en dativa, ¿sí? Pero los tiene a todos enlazados. Entonces, ¿qué pasa? Ese nitrógeno tiene enlazados 5 electrones. Entonces, su nombre, ¿va a terminar en oso como veníamos viendo? No, va a terminar en ico. Entonces, el nombre de este compuesto sería óxido nítrico. ¿Sí? Ahí tienen la terminación. ¿Quieren hacer otro? Hacemos uno con los del grupo 7, que son los más complicados, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta ahora. Se los doy al revés para que lo entiendan. Me dan el nombre, me dicen óxido cloroso. Bien, entonces yo ya sé que es el oxígeno, que pertenece justamente al grupo 6A, y es el cloro, que pertenece al grupo 7A. Bien, entonces, ¿por quién voy a empezar? Por el cloro, obviamente porque es el más grande, tiene 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para llegar a 8 le faltaría 1. O sea que del oxígeno va a tomar solo un electrón y así completa su octeto. Este, a su vez, también tiene que completarlo, ¿sí? Como le prestó 1, solo puede tomar 1. Entonces se queda con 7. Va a venir otro átomo de cloro con 7 electrones. ¿Para qué? Para hacerle el favor de prestarle 1 y así poder ese átomo de oxígeno completar el octeto. Bien, ¿qué pasa con el cloro? Tenía 7, ¿sí? Para llegar a 8 le falta 1. ¿Puede tomar 1? Sí, porque prestó 1. Y chau, se terminó la unión. Están todos felices y contentos con 6 electrones. Con 8 electrones, ¿sí? Esperen que voy a prender la luz porque ya no sé mucho. Ahí está. Por las dudas, por si no lo ven bien. Con 8 electrones, ¿sí? Bien. Ahora que están todos así completando su octeto, ahora le voy a prestar atención al nombre. Fíjense en que el nombre tiene la terminación oso. Y si vamos al cloro, lo voy a poner acá, ¿sí? El cloro tiene 4 valencias. 1, 3, 5 y 7. La más chica es hipo oso, que es la que habíamos hecho, me parece, la semana pasada. La que le sigue es oso. La que le sigue es ico. Y la más grande es
per ico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense en que la terminación que ustedes tienen es oso. Oso solo, no se antepone el prefijo hipo. ¿Sí? Entonces, no está compartiendo un electrón. ¿Cuántos tiene que estar compartiendo de los 7? ¿Ven? 3. 3 electrones en los que tiene que estar compartiendo el cloro. En este caso, cada uno de los cloros, porque ustedes tienen 2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? El cloro ya está compartiendo 1 en unión covalente simple. Tiene que compartir 2 más para llegar a 3. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá va a venir lo que se llama la unión dativa. Va a venir un átomo de oxígeno, con sus 6 electrones. Le va a pedir prestado 2, pero no le va a dar nada a cambio. Y ahí, ¿ven cómo este cloro tiene enlazados 3 electrones? 1 en unión covalente simple, 2 en unión covalente dativa. Este cloro ya está compartiendo de los 7 que tiene que tener, 3, como me dice su nombre. Ahora, ¿qué pasa con este cloro? ¿Está cumpliendo la regla? No, está compartiendo de los 7, 1. ¿Y cuántos tiene que compartir? 3. Entonces vamos a hacer otro átomo de oxígeno con los 6 electrones y va a compartir en unión dativa esos 2 que le faltan para llegar justamente al total de 3. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? La fórmula desarrollada va a ser oxígeno, cloro, oxígeno, cloro, oxígeno. Acá en la intersección solamente hay aportados átomos del cloro, entonces sabemos que es dativa. Flechita, 2 puntitos. Acá hay uno de cada uno, entonces es simple. Acá hay uno de cada uno, entonces es simple. Y acá hay aportados solamente del átomo de cloro, entonces es dativa. Hacia el oxígeno. Esa es la fórmula desarrollada. ¿Qué pasa con la fórmula molecular? ¿Sí? Es cloro, oxígeno. Cloros tengo 2 átomos. Oxígenos tengo 3. Esa es la fórmula molecular. ¿Y qué pasa ahora con la famosa ecuación? ¿Sí? Tenemos cloro, que está en estado gaseoso en la tabla periódica, entonces tenemos que ponerle el subíndice 2, más oxígeno, que también está en estado gaseoso en la tabla periódica, entonces le ponemos subíndice 2. Estos dos compuestos se están uniendo para dar origen al óxido cloroso, que tiene una fórmula molecular de cloro 2, oxígeno 3. Bien, el cloro está equilibrado. El problema es el oxígeno, que de un lado tengo 2, del otro lado tengo 3. ¿Cuál es múltiplo entre 2 y 3? El 6. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me va a dar 6 de resultado? 3. 3 por 2, 6. Perfecto. Ahora falta acá. ¿Qué número multiplicado por 3 me va a dar 6 de resultado? 2. 2 por 3, 6. Pero el problema es que acá este 2 también va a multiplicar o va a variar la cantidad de átomos de cloro en el compuesto, ¿sí? Entonces me va a quedar 2 por 2, 4. Y acá tenía 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 4 de resultado? 2. Y ahí me quedó balanceada la ecuación. Bueno, para cerrar, entonces, dativa, unión covalente dativa, se da cuando el átomo de oxígeno completa su octeto, ¿sí? Y de acuerdo a la cantidad de pares de electrones que tenga libre, es la cantidad que puede llegar a dar o no. Acá ven que el átomo de cloro dio un par de electrones en unión dativa. ¿Puede dar más en unión dativa? Sí, puede dar estos 2 de acá arriba, puede dar estos 2 de acá abajo. Por eso es que el espectro se va ampliando. En cambio, en este caso, el nitrógeno, ¿puede dar más electrones en uniones dativas? No, ya no tiene nada, ¿sí? Por eso el espectro del nitrógeno es muy poco, es muy chico, solamente de 2, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido. Igualmente, cualquier cosa saben que me consultan. Y bueno, a hacer los ejercicios que les dejo.
Beso grande, cuídense mucho y que tengan una linda semana.